contenido en esta computadora, contenidos para que ustedes que están en diferentes partes del continente puedan tener elementos, insumos en ese sueño de cambios estructurales que pujan especialmente desde los lugares insospechados en el continente, en los diferentes países bicentenarios. Procesos constituyentes pujando en Perú, en Chile, Bolivia empujó ese proceso, Ecuador lo vivió, Venezuela vivió, Honduras está pujando este proceso, aunque Libertad y Refundación no lo está mencionando, pero sí nació a raíz justamente de eso, el golpe de Estado. Panamá, a través de Frenadeso, impulsa el proceso constituyente y obviamente Guatemala. Pero para esos procesos constituyentes en algunos países, ¿sí? Para hacer esos cambios estructurales, también se han visto los pueblos y los sectores organizados herramientas para poder acelerar ese proceso. En el caso de Bolivia, no hubiera sido el proceso de cambio posible como se ha hecho, con todas sus limitaciones, si no se hubieran atrevido los pueblos originarios y campesinos crear su propio instrumento político, crear entre comillas, porque al fin y al cabo ha sido una suerte de ensamblaje jurídico del instrumento político más IPCP. Eso fue en la década de los 90, al igual que en Ecuador, con AYE, la Confederación de Pueblos Originarios del Ecuador, que surgió en la década de los 80, 86, en el 95 estaban ya creando una organización política, porque claro, sabían también ellos que utilizando la herramienta de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Era imposible acelerar esos procesos o por lo menos ejecutar esa agenda de cambios que estaban impulsando. Y por eso crearon esa herramienta política que se llama instrumento político Pachacutic, ¿no? Que nos va a hablar, del cual nos va a hablar el compañero Guillermo Kuduchumbi, que es en este momento el coordinador nacional, no tenemos entendido, si mal no tenemos entendido, electo en el caso de Guatemala. De igual manera, en el 2018, las comunidades y pueblos organizados en resistencia, articulados especialmente en el movimiento Codeca, también para impulsar ese proceso de cambio, crearon su propia organización política histórica, que es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, que en el 2019, en su primer debut, quedó en el cuarto lugar de 22 partidos políticos, y en estas elecciones, donde tenían, digamos, la gran posibilidad de dar sorpresa en esta parte del continente, donde prácticamente queda Guatemala bajo el régimen neoliberal, porque el resto prácticamente ya está trascendiendo hacia otras aspiraciones, políticamente hablando. Lo han bloqueado a esta organización política, lo han bloqueado a nivel de la presidencia. Su binomio presidencial, Terma Cabrera, ha sido impedido en su inscripción, pero lo que sorprende es la manera como están luchando en esta contienda electoral desigual las y los integrantes del movimiento MLP para ocupar, dicen ellos, dignificar el Congreso de la República y los 340 municipios. Bueno, es decir, 370 municipios, ¿no? Gobiernos municipales. Bien, son 9:05. Hablaremos entonces qué pasa con Pachacuti en el Ecuador. ¿Por qué tocamos este tema? Porque queremos que usted, amable audiencia que nos sigue a través de Radio Victoria, Codeca Guatemala, MLP Guatemala, Roxinaco Internacional en Ecuador, también estamos transmitiendo en vivo a través de Rondas Campesinas del Perú, que también sueñan crear una organización política, ojalá en la lógica de instrumento político. Conozca usted qué es lo que ocurre con esta herramienta política y su relación con su matriz CONAIE. Eso nos va a hablar Guillermo. Y en consecuencia pueda prevenir, si acaso, posibles errores, si acaso se puede llamar a errores y prevenir, ¿no es cierto?, esa suerte de momentos que a veces desaceleran los procesos de cambios en los países. Don Guillermo, muy buenos días. Salude por favor a la audiencia, ya lo están viendo. ¿Quién es Guillermo Kuduchumbi? Adelante, por favor. Sí, muy buenos días, Ollantay, y a todos los amigos del continente, de la Via Yala, a todos los hermanos allá en Guatemala, al Movimiento para la Liberación de Guatemala, y a todos quisiera expresar un sincero saludo desde la mitad del mundo, desde la mitad del tiempo, desde la latitud 00, desde Cayambe, desde la tierra de Dolores Cacuango, de Tránsito Amaguaña, dos lideresas importantes que lucharon por los derechos de las mujeres, derechos de los jóvenes, por el derecho a la cultura,
por el derecho a la identidad, por el derecho a la tierra, por el derecho a la dignidad. Desde esa tierra, en estos precisos momentos, les saludo. Desde el hemisferio norte, les extiendo un sincero saludo. Lo otro, yo quisiera decirles que, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un comunero, un ciudadano del mundo. Nací en las faldas de Cayambe, en la latitud 00. Soy hijo de padres analfabetos. Mis abuelos trabajaron en las haciendas. Mis abuelos fueron contemporáneos de Dolores Cacuango, que ella luchó más de 70 años para conseguir sus tierras. Y gracias a ella, yo vivo en un territorio libre. Gracias a Dolores Cacuango, tengo dignidad para caminar en las grandes ciudades. Camino con altivez y con dignidad. Sin embargo, los problemas estructurales del país no se han resuelto en todo el país. Eso es una lucha constante. Luego me fui al colegio de la ciudad de Cayambe. Terminé ahí mis estudios. A mis 16, 17 años me autoidentifiqué como indígena, Quichua Cayambe. Terminé mi bachillerato, luego me fui a la universidad, a la ciudad de Quito, la capital de los ecuatorianos. Ahí obtuve mi licenciatura en educación, un posgrado en política y desarrollo local. Tengo una maestría en relaciones internacionales. He sido líder comunitario, presidente de la Confederación del Pueblo Cayambe. El Pueblo Cayambe es una organización que agrupa a más de 170 comunidades, que lucha por la autonomía, por el territorio, por la justicia indígena, por la identidad, por la cultura. De ahí llegué a la alcaldía de Cayambe. La alcaldía de Cayambe es un espacio de gestión pública, una ciudad que tiene cerca de 120,000 habitantes, 50% de indígenas, 50% de no indígenas. Soy fundador del movimiento Pachacuti desde hace 27 años. He estado en las buenas y en las malas del movimiento Pachacuti. Debo decir que hemos tenido, cada 10 años tenemos la suerte de ser potentes del movimiento Pachacuti. Cuando fundamos hace 27 años, en alianza con distintos sectores sociales, estuvimos entre los primeros lugares, estuvimos como el segundo movimiento más potente a nivel político por primera vez. Pero luego fue decayendo, hubo crisis política, disputas internas. Recuerdo que en el año 2002, después de 10 años, más o menos hace 20 años estoy hablando, igualmente llegamos a la presidencia de la República en alianza con un militar. No duramos 6 meses en el espacio de poder. Nuevamente fuimos traicionados, literalmente traicionados por estos partidos políticos, división desde el movimiento Pachacuti, división en el movimiento indígena. Y luego en los últimos 3, 4 años hemos tenido un ascenso. Es la tercera vez que tenemos un ascenso importante. Somos la segunda fuerza política. Sin embargo, en estos momentos nuevamente tenemos conflictos internos. Podemos decir dos razones fundamentales. No sé si puedo continuar, Ollantay, si no me interrumpen, por favor. Adelante, por favor, te estamos escuchando con mucha atención. Entonces, dos razones profundas. Primero, es importante, los unos apuestan la militancia individual y los otros apuestan la militancia colectiva. Aquellos que somos, bueno, no necesariamente los que somos de la CONAI.
aquellos que somos orgánicos, decimos que debe de nuestras candidaturas, las decisiones, las resoluciones, el programa de gobierno debe ser de espacios colectivos, desde la toma de decisiones colectivas. Y ahí tenemos serias discrepancias. Las autoridades de elección popular se jactan, dicen, no, yo gané las elecciones y yo no debo a la organización. Yo soy por yo mismo. Y entonces ahí tenemos una primera contradicción. Los unos apostamos por la militancia o conducción individual y los otros decimos, no, somos militantes y nos conducimos de forma colectiva. Esa es la primera contradicción que encontramos, ha generado conflicto. En estos momentos tenemos serias dificultades con el movimiento Pachacuti. Los unos que apuestan, ¿no? Por la militancia individual y más legalista, es legal y de acuerdo al estatuto del Pachacuti, dice, de acuerdo al régimen de Pachacuti, tenemos que actuar. Los otros decimos, no, está bien la legalidad, pero debemos trabajar también en la legalidad y en la legitimidad. La legitimidad te da fuerza política, te da la fuerza organizativa y te genera propuestas. Así es que ese es un primer tema a debatir en toda América Latina. ¿Queremos una militancia individual o una militancia colectiva o combinamos las dos con sabiduría y con creatividad? Un segundo tema de mayor conflictividad, y creo que este es el conflicto grave que puede haber en América Latina, sobre todo en los pueblos indígenas, decimos, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Y eso sí tiene repercusiones políticas. En caso de la CONAIE, del Pachacuti, nosotros somos un movimiento de izquierda comunitaria, que luchamos por la interculturalidad, por la plurinacionalidad, por la unidad en la diversidad. Entonces, somos un movimiento de izquierda. Aquí hay una lucha de clases. Pero los otros compañeros al interior de Pachacuti, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Y como no somos ni de izquierda ni de derecha, así es que podemos conversar con cualquier gobierno, no pasa nada, y eso sí tiene repercusiones políticas. En estos momentos hay un grupo de la dirigencia del movimiento Pachacuti, inclusive asambleístas del movimiento Pachacuti, que estuvieron en contubernio, votaron, gobernaron con un gobierno de derecha, con un gobierno neoliberal. Entonces, este es el segundo tema que tenemos que profundizar, debatir, las organizaciones sociales, los instrumentos políticos. Tiene que haber una definición ideológica y política, si somos de izquierda o de derecha. Entonces, si tenemos claridad ideológica política, eso significa que no nos perdemos ni en la institucionalidad, no nos perdemos fuera de la institucionalidad. Si tenemos un horizonte político, tenemos un proyecto político, ese es nuestra guía, tanto en la lucha institucional o en la lucha extrainstitucional. Eso, hasta ahí podría hablar una primera parte, compañero Ollantay. Muchas gracias, Guillermo Cuduchumbi, coordinador electo, de eso también nos va a hablar seguramente, en el instrumento político Pachacuti. Acaba de tocarnos dos temas importantes, aparte de narrarnos del origen de este movimiento político en el Ecuador, haciendo alusión incluso a su historia personal, porque tenemos entendido que Guillermo ha sido alcalde en Cayambe, si mal no estoy informado, actualmente electo coordinador de Pachacuti, también lo va a aclarar,
que también existe allí una, digamos, una conflictividad, no sé si es una traba legal para poder terminar la inscripción de la nueva coordinación, que esa situación tal vez está generando también esa suerte de crispación interna, etcétera, de lo que acaba de indicar él, y nos deja dos elementos. El tema del sujeto, ¿sí? Sujeto individuo o sujeto colectivo, y él dice sujeto, digamos, híbrido, ¿sí? Colectivo, comunitario, individual. Si es solamente individual el sujeto del instrumento político, entonces es más o tiende más a ser un partido político y en consecuencia predomina los intereses individuales. Si es más comunitario, pues no conocemos otra experiencia, pero podría ser seguramente también interesante que, como se plantea en el caso de MLP, somos comunidades y pueblos en resistencia, los integrantes de este movimiento. Por lo tanto, todas las decisiones se toman en las comunidades de resistencia, no tanto en las estructuras, digamos, del MLP. Escuche bien eso, la jugada legal que le hacen, digamos, a la jugada a la ley, ¿no? Porque claro, si es un instrumento político y se denomina instrumento político, entonces tiene que moverse en la frontera, ¿sí? Entre lo legal y lo alegal, es decir, lo que no está normado. En este momento no hay una ley que prohíba que organizaciones comunitarias, ¿no?, sean integrantes de una organización política. Pero tampoco la ley dice que solamente los individuos pueden conformar textualmente, ¿no?, ser una organización política, aunque el voto siempre va a ser individual. Pero entonces ahí viene el tema de actuar en la frontera como sujeto. Pero también nos dice otro tema importante, el horizonte teórico, la ideología, que tiene que estar claro. Y con las pocas palabras y con la sencillez que él expresó, prácticamente los que están siguiéndonos en esta conversada está dando al traste todo el argumento que hasta cierto momento tuvo peso del culturalismo político. Sí. No somos de izquierda ni de derecha, únicamente nos es suficiente, decían por mucho tiempo, nuestros derechos culturales, de territorio, de autodeterminación, de Estado, olvidémonos, suficiente con la comunidad. Había ese planteamiento de comunidades culturalistas, ¿no? Influenciados incluso movimientos indígenas, influenciado por me imagino yo, agenda globalista, podríamos decir. Entonces, ese planteamiento es importantísimo, pero vayamos, estimado Guillermo, cuando son 9:19, a la siguiente cuestión. ¿Cuál es la relación que existe entre CONAIE y las otras organizaciones sociales y Pachacuti? Legalmente sabemos que Pachacuti es una organización política y las leyes que regulan los partidos políticos son universales, por lo menos en el mundo occidental. Pero pensando ya en este punto de la frontera que le decía, ¿cuál es la relación? ¿Existió en algún momento esta aplicación de mandar obedeciendo? En un momento en que Pachacuti estaba completamente supeditado a la voluntad colectiva de las organizaciones, incluyendo CONAIE. Mira, este es un problema que tenemos, es una complejidad en caso ecuatoriano. Las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, la CONAIE, el Ecuarunare, la CONFEñaye, la CONAESE y otras organizaciones sociales toman sus resoluciones, sus decisiones colectivas. Pero estas decisiones colectivas no han sido incedidas o no han sido aceptadas, no han sido acogidas al interior del movimiento Pachacuti, en el instrumento político. Y eso, en el Pachacuti existe un vaciamiento, o sea, existe presencia política legal, inclusive existe una presencia política de representación política, pero no existe el condumio de lo social, el condumio movilizador social. Y eso realmente en estos momentos tenemos serios conflictos. En caso de mi elección, yo entré a jugar en la cancha del partido político, del movimiento político. A ver, el primer momento, las organizaciones
decidieron que yo sea candidato a la Coordinación Nacional de Pachacuti. En una resolución colectiva, amplia, participativa, por consenso. Tuve legitimidad y participé en la cancha de la legalidad, en la cancha del partido político o del movimiento político, que tiene su estructura, tiene sus normas propias, que tienen un padrón de adherentes. Llego allá, había 3 listas, lista A, B, C. Y claro, ha habido también en algún momento yo dije, hagamos una lista de consenso. Pero como más prima los intereses personales, hay 2 candidatos que salieron, son de Pachacuti, son de las organizaciones, pero nunca respetaron los procesos orgánicos. Más valió el interés personal y eso fue aceptado, acogido en el movimiento Pachacuti. Fue el único que combiné las 2 cosas, la legitimidad, el apoyo social y también la legalidad en el instrumento político. En esas condiciones me voy al Congreso de Pachacuti, participo con reglas del Pachacuti, con las normativas del Pachacuti, con el padrón de los actuales coordinadores salientes, con el tribunal electoral de ellos, desde la legalidad, y les gano las elecciones. Y ahora que gano las elecciones, ellos mismos que organizaron el Congreso, que ellos tienen el padrón, que ellos tienen el instrumento, ahora desconocen lo organizado por ellos mismos. Es decir, yo gané limpiamente en la cancha de ellos, en la regla de ellos, en la normativa de ellos, en la convocatoria de ellos, en el cronograma de ellos. Les gano. Y ahora ellos impiden la entrega de mi nombramiento, que legítimamente y legalmente ganó. Y ellos con la legalidad del partido político, y inclusive detrás de ellos existen otros intereses. Intereses políticos, intereses personales, intereses partidarios. No le interesa que el Pachacuti sea un movimiento legal, legítimo y lo más importante, que sea un movimiento con base social. No le interesa ni el gobierno de la derecha, no le interesa a otros partidos políticos, y es así que en estos momentos no tenemos candidato a la presidencia de la República. Siendo la segunda fuerza política de este país, no tenemos candidato a la presidencia de la República. Los asambleístas nacionales en un momento dado intentamos consensuar, no se respetó, inclusive yo para generar un espacio de diálogo, para el viernes 10 de la mañana estoy haciendo una convocatoria amplia a exalcaldes, a prefectos, organizaciones, a dirigentes, a exdirigentes, convocando para generar un espacio de diálogo, porque Pachacuti necesita mayor democracia, mayor participación, mayor debate, mayor respeto a nuestras ideas, y por lo tanto es la primera vez que voy a convocar después de mi elección, después del 29 de abril, es la primera vez que voy a convocar ampliamente a todos los sectores, en vista que, por un lado, los compañeros de la CONAIE tienen una propuesta, pero ha sido retirada aquella propuesta. Yo soy respetuoso de la decisión colectiva. Pero por otro lado, los coordinadores salientes del Pachacuti siguen manejando al instrumento político, no me dejan posesionar. Sin embargo, disculpen la redundancia, sin embargo, por la legitimidad que tengo, haré por primera vez una convocatoria multitudinaria para el viernes, juntos para reflexionar, analizar y orientar internamente hacia dónde debe caminar el movimiento Pachacuti. Gracias, Guillermo. Estamos conversando con Guillermo Cudochumbi, coordinador nacional Pachacuti en el Ecuador, que acaba de mencionar que no lo dejan tomar posesión
Y la coordinación saliente en este momento, que es el que está, digamos, manejando y se ha movido las anteriores elecciones también de manera como conocemos, al parecer no está dejando que el asunto fluya y ojalá que eso se termine resolviendo. Volviendo a la pregunta, estimado Guillermo, en algún momento de su historia, de sus 27 años, Pachacuti estuvo bajo, digamos, la dirección de las organizaciones sociales y originarias, organización de pueblos. ¿Estuvo en algún momento bajo el mandato de ellos o siempre fue una organización con vida propia? Ha habido ambigüedad, momentos que ha estado junto con las organizaciones, hay momentos que ha caminado con autonomía. No se olvide que el Pachacuti tiene su propia autonomía, tiene su propia agenda, tiene su propia personería jurídica, tiene su representación política. Pero vuelvo a insistir en algunos momentos el instrumento político ha caminado junto con las organizaciones. Y cuando caminado junto a las organizaciones ha habido éxitos, ha habido potencia en el proceso electoral. Pero cuando se divorcia desde el proceso organizativo, no hay combinación entre lo individual, entre lo colectivo, no hay combinación entre la organización social y la organización electoral, la organización política. A veces ha habido estas contradicciones y ahí a veces hemos tenido bajones. En política, no se olvide que política es una ciencia, es un arte y por lo tanto usted debe manejarse con estrategias, con técnicas, con mecanismos, pero combinando la organización política con participación de la organización social, de los indígenas y de las organizaciones sociales del país. Por supuesto que sí. Claro, todas las organizaciones políticas en cualquier lugar del continente y del mundo occidental, para ser registrados como sujetos electorales, es decir, organizaciones políticas, deben de tener su estatuto, su vida propia, su autonomía, etcétera. Pero lo que estábamos intentando reflexionar, estimados amigos, cuando son 9:29, es que cuál debe ser la dinámica de correlación, interrelación entre las organizaciones creadoras de los instrumentos políticos y ese instrumento político que legalmente es partido político, pero digamos sociopolíticamente es un instrumento político y en ese sentido sujeta a las decisiones de las matrices organizativas que le dieron origen. Este creo que es el punto de quiebre tanto para la construcción del sujeto político, pero también para digamos, el enriquecimiento, ampliación de su horizonte teórico y obviamente su metodología de lucha. Conversando con Guillermo Curuchumbi desde el Ecuador sobre la situación del Pachacuti. La otra pregunta, estimado, es, cuando con Gutiérrez ganan las elecciones, porque en ese momento Pachacuti fue el que apoyó a Gutiérrez, Lucio Gutiérrez, ¿no? Triste historia, pero al fin y al cabo fue digamos, gracias al movimiento CONAI, organizaciones, etcétera. Y con el caso de Yacu Pérez, que quedan en el tercer lugar, que podría haber sido segundo lugar, pero en tercer lugar, ¿qué fue lo determinante para ese despunte político de Pachacuti? Fueron las personas, puede ser Yacu Pérez y Lucio Gutiérrez, los que jalaron los votos. Fue la narrativa, la propuesta de cambios que enarbolaba Pachacuti, o fue la conciencia organizativa que estaba detrás si acaso, de las organizaciones matrices de Pachacuti. Sobre todo en los últimos 4 o 5 años, es la organización, es la conciencia política, pero también es el tema de la identidad política. Pero lo más fundamental en los últimos 4 o 5 años, en caso ecuatoriano, ha sido la movilización. La movilización en las calles contra el modelo neoliberal, contra el incremento del precio de combustible, contra la carestía de la vida. Sobre eso, un sector importante de la sociedad ecuatoriana se identificó con la lucha del movimiento indígena.
se identificó con la lucha social. Y eso lo catapulta. Y no se olvide que también hace 27 años, o hace 20 años, o hace 4 años, ha sido la lucha social, la organización social le catapulta en el tema electoral. Si bien es cierto, las personas también son fundamentales, pero en este caso del señor Yacu Pérez, yo les digo con toda sinceridad, entró al Ecuarunari, le ha dividido al Ecuarunari y le utilizó al movimiento indígena, utilizó siendo candidato a la candidata a la presidencia de la República, se posesionó su nombre y ahora abandonó y ahora está con otros partidos políticos. Por ejemplo, ese tipo de incoherencias le hace daño al movimiento Pachacuti, le hace daño al movimiento social. Inclusive eso deslegitima, genera desconfianza en el resto de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a leer un par de mensajes aquí que nos ponen en la página de Ollantay. Dicen, vamos a entrar a esa página, dice Pirata del Pacífico. Muchas gracias por el espacio, muy importante para aclarar sobre el momento actual de Pachacutic. Luis Soto, Viella sigue siendo saqueada como hace 500 años atrás. Pedro Buch, así de Zacatepec, adelante los pueblos de Viella. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Se pregunta. Gracias por seguirnos y sigan comentando. Vamos a entrar a otras páginas también donde estamos transmitiendo esta conversada con Guillermo Kudochumbi, un hombre que está decidido, escuchamos en sus palabras, podamos leerlo entre líneas, entre voces, está decidido a refundar Pachacuti, a devolverlo a sus orígenes, al parecer primigenios, de esto de la colectividad, donde lo individual no prevalezca sobre el individuo, sobre el individuo, no prevalezca sobre la comunidad, sino más al contrario, que sea un híbrido. Amigas y amigos, esto que está contando Guillermo, especialmente los que nos están siguiendo desde Guatemala, es de suma importancia, porque también en algún momento en el caso de MLP se debatió esto de que MLP, por toda la argumentación jurídica que acaba de indicar Guillermo, MLP tiene que tener su vida propia, indicaban. Pero felizmente ese debate interno digamos, saldó con la decisión de que las organizaciones matrices que dieron origen a MLP son quienes tienen que seguir tomando decisiones moral, políticamente, aunque a nivel legal se va a tener que ceñir a lo establecido en los estatutos indicaba. Pero también es importante lo que indica Guillermo con el tema de, de los liderazgos, ¿no? No va a haber, escuche bien esto, especialmente los que están en Guatemala y los que están en el Perú, ¿sí? Los de Rondas Campesinas, que nos están siguiendo y estamos transmitiendo en su página, que también están apostándole a crear su propio instrumento político. Y obviamente el MAS, que está en este momento también, y el MAS lo ha demostrado también, al igual como acaba de mencionar Guillermo. No va a haber posibilidad victoriosa, si acaso momentánea por lo menos, para los instrumentos políticos sin calle, sin movilización, sin organización. ¿Sí? No es suficiente con tener afiliados, no es suficiente con cumplir los ordenamientos jurídicos, estatutos que se llaman. Ante todo, es necesario para poder tener los momentos históricos que tuvieron en los tiempos que acaba de mencionar él, la movilización de las calles. ¿Sí? Calles y urnas, urnas y calles, esa es la ecuación casi, digamos, perfecta para tener un futuro, un destino, digámoslo así, promisorio para las organizaciones que se denominan instrumentos políticos. Instrumentos políticos bien portados, únicamente cumpliendo estatutos, únicamente esperando cada 4 años, por más que se llamen instrumentos políticos, ¿sí?
seguramente ganarán elecciones, pero van a salir domesticados por el sistema hegemónico. Y una vez que los domestiquen, le van a aplicar la misma suerte que le han aplicado a Pedro Castillo. ¿Sí? Tratarlo peor que a un canino, peor que a un perro, ¿sí? Y a él y a toda su familia, ¿no? Y en consecuencia, entonces, no es suficiente con quedarnos con lo que la ley manda. Tenemos que atrevernos a aprender a movernos en la frontera. Vayamos avanzando, estimado Guillermo, gracias por todos los aportes y lecciones que nos estás dejando. Nos va a servir mucho y nos sirve mucho y por eso queremos escuchar de procesos más históricos que van caminando en el continente, más históricos que lo que se va emprendiendo por estas tierras. Son 9:38. La otra pregunta es para ir cerrando, según usted, aunque ya lo mencionó, eh, ¿cuál es el accionar político de Pachacuti con Aye en este proceso electoral? Porque sabemos los que están siguiendo noticias fuera de Guatemala o fuera de las fronteras nacionales, que Ecuador ha habido muerte cruzada, es decir, se han adelantado elecciones tanto para presidente como para Congreso, o decir, asambleístas, y va a ser ahora en el 2025, o mejor dicho, hasta el 2025, ¿no? Este año, la fecha lo va a decir él, pero los que sean electos este año van a ir hasta terminar el periodo del 2025. Acaba de indicar que Conalle, que había propuesto al compañero Leónidas Issa, su presidente, ha retirado la propuesta por lo que acaba de mencionar en el instrumento político Pachacuti. ¿Cuál va a ser qué va a hacer Pachacuti de cara a las siguientes elecciones, por más que sean cortas, pero adelante, por favor, Guillermo? Por eso le decía que para este viernes estoy convocando a toda la militancia del Ecuador, a los líderes sociales, a líderes indígenas, a alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, a la militancia colectiva, a la militancia individual. Estamos convocando precisamente en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de complejidades internas, de visiones internas. Entonces vamos a convocar para este viernes y estoy seguro que ahí saldrán ideas, propuestas, sugerencias orientadoras para nuestros territorios, propuestas orientadoras para nuestra militancia. Ese será el espacio de convergencia, de debate, de construcción de la unidad del movimiento Pachacuti. Yo creo que en estos momentos eh, las distancias, los conflictos internos al interior del movimiento Pachacuti, pero el conflicto entre Pachacuti y la CONAIE están dadas, no hay vuelta atrás. Sin embargo, yo voy a convocar a un espacio más democrático, más participativo, para que juntos podamos tomar algunas líneas, algunas propuestas orientadoras para el futuro del movimiento Pachacuti. Muchas gracias. Las próximas elecciones en el Ecuador son el 20 o 10 de agosto. El 20 de agosto. Y A el ver, que entre. Ajá, adelante. en estas a ver, el 17 o 20 de agosto son las elecciones 2023 y luego para 2025 nuevamente habrá candidatos presidenciales, asambleístas. Bueno, la organización sociales, las organizaciones indígenas han manifestado que esta vez no vamos a participar, pero que para el 2025 vamos a preparar y organizar. Si ese es el camino, así decidirá la organización y los espacios democráticos de las organizaciones, pero también del movimiento Pachacuti. Claro que sí. O sea que el gobernante o la gobernante que salga electo el 20 de agosto próximo tendrá solamente un año y medio para concluir el periodo hasta el 2025, que es lo que le correspondía a Lazo, que estaba siendo desaforado en el Congreso y pues aplicó la muerte cruzada. Así Esto es. es un abordaje que tuvimos con
coordinador nacional de Pachacuti, Guillermo Cudochumbi, aleccionador como rey. Chudochumbi, sí, gracias, perdón. Chudochumbi, ¿no? Aleccionador por su experiencia que está viviendo, otra vez reiteramos, esta organización política. Tal vez una de las pocas organizaciones políticas de matriz originaria indígena en el continente, ya con tanto tiempo de existencia. Obviamente también está más en el caso de Bolivia. Ojalá que sigan surgiendo más instrumentos políticos en esa frontera, en esa hibridación, como decía Guillermo, entre lo colectivo y la voluntad individual de la democracia liberal. Finalmente, Guillermo, y claro, también aplaudimos y apoyamos desde aquí, aunque moralmente, esa voluntad que tiene de reunir a la gente, ¿no? Para poder encontrar, escucharse y encontrar un camino. Seguramente que la solución está allí y seguramente que Conalle, Pachacuti van a seguir iluminando al continente como lo han estado haciendo hasta ahora. Y finalmente, ¿cuáles son los principales desafíos entre Pachacuti, Conalle y Pachacuti y las otras organizaciones matrices, digamos, de Pachacuti, por lo menos que fueron en sus inicios? Adelante, por favor. Sí, yo creo que hay varios desafíos. Primero, fortalecer las organizaciones territoriales. Segundo, necesitamos trabajar escuelas de formación política. Tercero, necesitamos trabajar en una gran minga de adherencia o de militancia del movimiento Pachacuti. Y tres, necesitamos debatir, actualizar el proyecto político. El proyecto político del Pachacuti, que fue construido hace 27 años, necesitamos actualizar, revisar. Si bien es cierto, los principios ideológicos no se cambian, pero los tiempos, las modalidades, las formas han cambiado y además hemos hecho un aprendizaje en los últimos 27 años. Pero y además también decir que existen también algunos avances constitucionales, como la plurinacionalidad, la interculturalidad, el suma causa y los derechos colectivos. Esos lo hemos conseguido a punta de lucha y por lo tanto necesitamos actualizar algunos elementos, algunos lineamientos políticos del proyecto político del movimiento Pachacuti. Y por último, decir que necesitamos trabajar en las redes internacionales. Este tipo de conversatorio es muy importante. En el continente necesitamos con el MAS, con el Movimiento para la Liberación de Guatemala, con otros movimientos comunitarios, con otros movimientos de izquierda, que estamos luchando por la disputa política, que luchamos por una disputa económica, luchamos por la disputa del Estado, estamos luchando por la disputa de la democracia. Todos estos movimientos a nivel internacional necesitamos juntarnos. Ojalá algún momento Guatemala nos visite al Ecuador, o desde el Ecuador podamos también visitar, ahora que tenemos estos elementos de redes digitales que rápidamente intercambiamos de información. Sin embargo, nos gustaría también trabajar en intercambios de gobiernos locales. Ustedes tienen alcaldías, nosotros tenemos alcaldes. Nos gustaría también hacer un intercambio para consolidar un modelo de gestión pública, pero con participación comunitaria. Un modelo de gestión pública con interculturalidad. Un modelo de gestión pública en la lucha de la plurinacionalidad. Un modelo de gestión pública, pero con participación de las organizaciones, de los pueblos indígenas, donde se respete esa diversidad. Así es que hay mucho que aportar en todo este proceso y nuevamente muchísimas gracias a todos los amigos que están en sintonía. Espero muy pronto verles y disculpen que me cogieron en los páramos de Cayambe y he estado de esta manera, pero muy pronto estaré con mi sombrero y con mi camisa bordada. Gracias, Muchas un abrazo. Gracias, Guillermo. Chudochumbi entonces nos resume esos desafíos que también son desafíos para este lado. Organización, formación política, una minga, es decir, una asamblea, una convocatoria, una reunión ampliada
para debatir, profundizarlo, actualizar el horizonte teórico y el tema de la articulación, digámoslo, continental a nivel de Abya-Yala, especialmente desde los territorios donde los pueblos van emergiendo con su propia herramienta política, porque claro, como solemos decir en este espacio, la lucha de los pueblos en el continente no es únicamente de tierra, no es únicamente cultural, no solamente es económico, es ante todo político porque estamos en la situación de subalternidad, estamos colonizados por los estados bicentenarios. Por lo tanto, la opción política electoral no es la totalidad, pero es la vía, ¿sí?, que debemos que continuar. Muchísimas gracias, estimado Guillermo, por tu tiempo y gracias, amigas y amigos, a ustedes por conectarse a través de sus dispositivos móviles. Seguramente muevan este contenido si acaso lo ven conveniente y nosotros continuaremos. Hoy en la tarde hablarán migrantes de Estados Unidos con candidatos y candidatas de MLP aquí en Guatemala. Este programa también se va haciendo durante la campaña electoral, gracias a los hermanos migrantes de los Estados Unidos que nos siguen también esta transmisión, que también movemos todo lo que van haciendo allá MLP en Estados Unidos, moviendo a MLP en Guatemala. Impresionante esa apuesta también transfronteriza. Y nos veremos entonces el viernes. Diputados hablan con Rolanda García también a través de este canal, así que atentos, tenemos programación. Muchas gracias, estimado Guillermo. Hasta entonces. Chao, chao. Un abrazo grande a todos. Buen día, buen día. Gracias.